Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de la plataforma Pan del Cielo. Desde acá, desde Chile, desde el sur de Chile, les saludo en el amor del Señor. En esta ocasión nuevamente estoy reemplazando al pastor José Ojeda de la Iglesia Bíblica por su gracia. Y hoy vamos a estar meditando en la palabra de Dios, en la inerrante, la infalible palabra del Señor, los oráculos de nuestro Dios. Y vamos a hablar de el infierno y sus partes. Así he titulado esta exposición, el infierno y sus partes. Es necesario examinar, estudiar e investigar lo que la Biblia nos tiene que decir con respecto al infierno, ya que uno aquí y allá ve bastante confusión al respecto. Ahora, evidentemente no vamos a poder agotar el tema por razones de tiempo, pero sí vamos a dar unas pinceladas para tener un entendimiento panorámico de lo que la Biblia dice con respecto a la doctrina del infierno. Así que les voy a pedir que tomen su Biblia, su papel y algún cuaderno de apuntes para ir ahí anotando lo que usted escuche. Entonces, se ha titulado esta exposición, repito, El infierno y sus partes. A ver, antes de entrar a la exposición propiamente tal, debo decir lo siguiente. La palabra infierno es una palabra de nuestra lengua del español, infierno, pero que deriva del latín infernum, ¿ya? Ahora, ¿qué significa desde el punto de vista etimológico la palabra infierno? Significa lo que está abajo. Eso significa lo que está abajo o lo que está debajo de la tierra. Eso significa la palabra infierno. Nosotros sabemos de una u otra manera que la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo bíblico y en el Nuevo Testamento en griego koiné. Entonces la palabra infierno propiamente tal no aparece en la Biblia en la lengua original del escrito sagrado, sea hebreo o griego. Aparece en las traducciones al español. Ya dije que es una palabra que viene del latín, infernum, lo que está debajo. Ahora, en la lengua de la Biblia, en las lenguas de la Biblia, hay varias palabras que se refieren a la doctrina que conocemos como la doctrina del infierno. Entender esta cuestión nos dará bastante luz para no errar en cuanto a nuestras exposiciones. Entonces, voy a comenzar con Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Repito, Deuteronomio capítulo 32, versículo 22. Dice así el texto, abro comillas: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades, subraya aquí, del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. A ver, quiero comunicarles lo siguiente. La palabra infierno, propiamente tal, como ya dije, no aparece en la Biblia. No obstante, en el Antiguo Testamento, que fue escrito principalmente en hebreo, la palabra con la cual se refiere al infierno es la palabra Seol. La palabra Seol.
el equivalente de la palabra Seol en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, es la palabra Hades. La palabra Hades. Así que Antiguo Testamento, Seol, Nuevo Testamento, Hades. Significa lo mismo. Es el aspecto más general de esta temática, de este tema del infierno. Es decir, lo que está debajo, ¿ya? Así que es importante que usted vaya entendiendo esta cuestión. Entonces, vamos a ver lo que es el Seol, Hades, y también vamos a ver el Gehenna. Entonces, a priori, quiero que entienda que esta cuestión de la doctrina del infierno, por un lado está el Gehenna y por el otro lado el Hades o Seol. Repito, Seol y Gehenna, ¿ya? Es una división pedagógica que hago y que parte desde la escritura para entender lo que comenzaré a comunicar en un momento. Entonces, comencemos con el Seol o el Hades. De hecho, la palabra Seol aparece 64 veces en el hebreo bíblico. Obviamente estas palabras aparecen en sus determinados contextos. Entonces hay que estudiar estas palabras a la luz de sus contextos, ya que es el contexto que determina el significado de la palabra o cómo el autor inspirado usó la palabra. Entonces la palabra Seol en el Antiguo Testamento en hebreo es usada 64 veces y la palabra Hades en el Nuevo Testamento es usado 10 veces. 10 veces, son equivalentes, ¿ya? Entonces, solamente para usar un texto de prueba, por ejemplo, Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ahí está la palabra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces, hemos leído Deuteronomio 32, 22, que usa la palabra Seol, Antiguo Testamento, y hemos leído la palabra Hades en el Mateo 16, 18. ¿Ya? Ponemos esto como fundamento a la exposición. Dentro de Seol o Hades, que es la parte de abajo de la tierra, ¿cierto? Tenemos que identificar al menos 4 subpartes. Repito, imagínese el concepto de Seol y de Hades como un gran círculo y que es lo que está de abajo. Pero dentro de eso que está abajo hay 4 partes. Esto es importante para que usted no malentienda cuando lee la palabra infierno aquí o allá, porque la palabra infierno está en las traducciones, ¿me entiendes? Entonces, está la primera parte, por decirlo de alguna manera. Mire, en el Antiguo Testamento, tanto los hombres justos como los hombres injustos iban al Seol. Es decir, cuando los hombres morían, iban al Seol, tanto los justos como los injustos. ¿Ya? Me refiero con justo a los que creían en Dios. Entonces, en ese sentido, vamos a dividir la humanidad en creyentes e incrédulos. Entre creyentes e incrédulos. Entonces, en el Antiguo Testamento el término era Seol. Los creyentes iban a un lugar y los incrédulos también iban a un lugar. Ambos iban al Seol, pero no iban a la misma parte dentro del Seol. Es decir, habían compartimentos distintos. El lugar al cual iban los creyentes en el Antiguo Testamento se conoce como el seno de Abraham. El seno de Abraham aparece una vez en el Nuevo Testamento esta palabra, el seno de Abraham, y la vamos a ver en Lucas capítulo 16, versículo 22, ¿ya?
Si bien es cierto, en la Biblia aparece una sola vez, pero en la literatura extrabíblica judía aparece muchas veces esta cuestión del seno de Abraham. De hecho, en Lucas 16:22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, dentro del Seol hay un lugar que se llama seno de Abraham, visto desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿ya? El otro lugar donde iban los incrédulos es el término Abadón. El término Abadón aparece 7 veces en la Escritura. El término Abadón. Este lugar era donde iban los incrédulos. Yo estoy citando solamente un versículo, porque si citáramos todos los versículos no nos alcanza el tiempo. Así que esto es una introducción, una pincelada que nos dará un panorama en cuanto a esta doctrina. Por ejemplo, Proverbio 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, hemos visto que dentro del Seol o Hades hay 2 lugares, uno el lugar de los creyentes y el otro el lugar de los incrédulos. El lugar de los creyentes era el seno de Abraham y el lugar de los incrédulos era el Abadón. Pero también hay un tercer lugar que se conoce como el abismo. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece 9 veces. Básicamente en 9 pasajes aparece la palabra el abismo. Y solamente pongo un versículo de prueba, que es Lucas capítulo 8, versículo 31, que dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo, es decir, los demonios. El abismo es un lugar donde están los demonios en el infierno, ¿ya? El abismo es donde están los demonios, repito, donde están los demonios. Estos demonios van y vienen, pero están ahí. Y en este caso de Lucas 8:16, los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. ¿Me sigue? Entonces, hasta el momento, dentro del Seol, dentro del Hades, tenemos 3 lugares. El seno de Abraham, el Abadón y el abismo. En el seno de Abraham, los creyentes en Cristo, en el Abadón, los incrédulos, y en el abismo, los demonios. Hay 3 partes dentro del Seol o el infierno. Ahora, hay un cuarto lugar, y quiero invitarles que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí el griego usa la palabra tártaros y es nuestro cuarto lugar. Prisiones de oscuridad, tártaro. Entonces, dentro del infierno, en el sentido de la palabra Seol, Antiguo Testamento, y Hades, Nuevo Testamento, que es su equivalente, hay 4 lugares. El seno de Abraham, donde estaban los creyentes, el Abadón, donde estaban los incrédulos, y siguen estando, el abismo, donde están los demonios en general, y el tártaro, que es como el sótano del infierno, donde están los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. A esos ángeles se refiere. Esos demonios están permanentemente encerrados en el tártaro. ¿Me está siguiendo? Entonces, cada vez que usted piense en el infierno, en el sentido de Seol y Hades, entendamos que hay 4 lugares. Ahora, en el seno de Abraham, puede que no aplique la palabra infierno en el sentido de la carga negativa que este término ha traído.
Porque si usted está pensando en personas que sufren, entonces no aplicaría el término infierno al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque en ese lugar los creyentes, los justos del Antiguo Testamento no estaban sufriendo. Estaban abajo, pero era un lugar donde estaban esperando un día entrar al cielo, ¿ya? Entonces, ¿esos santos estaban en el infierno? Sí y no, dependiendo el sentido y el uso de la palabra infierno. Ahora pasemos a la otra parte, al Gehenna. Esta palabra es una palabra griega que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es lo que es el lago de fuego propiamente tal. Y pongo un ejemplo, por ejemplo, de la palabra lago de fuego que aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis, pero comenzamos con Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es importante, hermano, estudiar estas diferencias, hacer un estudio léxico de las palabras, porque nos arrojan bastante luz. Porque la gente descuidada, cuando habla del infierno, mezcla todo, pone todos los gatos en el mismo saco, y esto termina en mucha confusión. Entonces, a la luz de lo que hemos dicho hasta el momento, tenemos el Hade por un lado, o el Seol, y el Gehenna o lago de fuego. Esa es la gran división que usted tiene que entender a priori, primordialmente. Ahora, dentro del Seol están estas 4 partes: seno de Abraham, donde estaban los creyentes, el Abadón, donde estaban los incrédulos, sufriendo. Ahí en el Abadón estaba sufriendo, y ahí donde se usa técnicamente la palabra infierno en el sentido de sufrimiento, está el abismo donde están los demonios, y están, por ejemplo, el Tártaro, donde están estos demonios ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Y el Tártaros, perdón, y el lago de fuego, que es el Gehenna. El Gehenna básicamente era un valle alrededor de Jerusalén occidental donde se quemaba a la gente. Entonces el Nuevo Testamento usa esta realidad histórica para ilustrar el estado eterno de sufrimiento en el lago de fuego, y que es inaugurado a la luz de Apocalipsis 19:20, que dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, es decir, el anticristo y el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es decir, estos dos personajes inauguran el lago de fuego, es decir, el Gehenna. Entonces, hermanos, este es un tema que lo he esgrimido y dispensado de manera panorámica, sirve como introducción para aclarar las cosas, para poner cada cuestión en el casillero que corresponde. Entonces, a la luz de lo que usted ha entendido hasta ahora, cada vez que aparece la palabra infierno en nuestras traducciones, usted tiene que leerla a la luz de su contexto, porque es el contexto que determinará a qué lugar se está refiriendo específicamente. Y si usted puede estudiar las lenguas originales de la Biblia, mucho mejor, porque entenderá estas palabras que yo he mencionado. ¿Me sigue? Entonces, hay que hacer un estudio histórico-cultural de cada tema de la Biblia, posteriormente un estudio léxico-sintáctico y también un estudio teológico, por supuesto, un análisis teológico. Estimados hermanos, mi propósito es traer luz con estos temas. Lo he esgrimido de manera sencilla, escueta, y he tratado de resumir. Esto es mucho. Si quisiéramos analizar cada palabra y cuántas veces estas palabras aparecen en la Biblia,
Tenemos que hacerlo para tener una comprensión más detallada, más profunda de este tema, porque lamentablemente he visto tanta confusión en los predicadores cuando hablan del infierno. Ahora, para finalizar, hay que entender desde Adán, ¿cierto?, hasta la ascensión de Jesús, el seno de Abraham, el seno de Abraham estaba allá abajo. Ahora, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, obviamente ascendió a los cielos, ¿cierto? Ascendió a los cielos y resucitó y ascendió a los cielos. Entonces hay que entender lo siguiente. Los creyentes en el Antiguo Testamento, en el sistema sacrificial judío, sacrificaban obviamente animales, corderos, vacunos, etcétera, etcétera. Y la doctrina de la expiación en el Antiguo Testamento cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Entonces los creyentes en el Antiguo Testamento, cuando moría, iban al seno de Abraham, es decir, no entraban directamente al cielo, no, iban al seno de Abraham, ¿ya? Ahí esperaban, ahí no estaban sufriendo, pero ahí esperaban todos los creyentes del Antiguo Testamento en el seno de Abraham. Cuando Jesucristo murió, Jesucristo ya no solo se cubrió el pecado, sino que Jesucristo quitó el pecado. Como dijo el escritor, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, si no me equivoco. Entonces, Cristo, como quitó el pecado, ahora sí esos creyentes santos del Antiguo Testamento podían entrar al cielo, porque en el cielo no entra nada inmundo. Jesucristo quitó el pecado, ¿cierto? Y ahora se los llevó para arriba, en otras palabras. Entonces, el seno de Abraham estaba presente desde Adán hasta la ascensión de Jesús. Ahora está vacío, entonces ya no existe. Ahora, el seno de Abraham también se usaba como sinónimo de paraíso. En el Antiguo Testamento el paraíso era sinónimo y equivalente del seno de Abraham, pero ahora los creyentes van directamente al cielo cuando mueren, entonces el paraíso está en el cielo. Y algún día el paraíso estará en la Nueva Jerusalén. Entonces este término paraíso es un término movible, se mueve. En el Antiguo Testamento estaba en el seno de Abraham, actualmente está en el cielo y lo veremos al final de los tiempos escatológicos en la Nueva Jerusalén. Esto es importante entender. En nuestra actual dispensación, entonces, el término abismo o Ade tiene 3 lugares. El Abadón, donde están sufriendo los incrédulos que mueren. Ahí están todos los incrédulos del Antiguo Testamento, de la edad actual. Todos los que mueren están sufriendo ahí, sus almas están sufriendo, y está también el abismo donde están los demonios y el tártaro donde están estos ángeles que pecaron en Génesis capítulo 6. Ahora, cuando se inaugure, ¿cómo que se llama? El Gehenna, el lago de fuego, ahí ya no solo se entrará el alma, sino que entrará el cuerpo y el alma, y sufrirán por una eternidad los incrédulos que no han creído en Jesucristo. Entonces termino este estudio diciendo, y esta predicación, apelando a Juan capítulo 3, versículo 36, que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por el pecado del hombre. Consumado es, en la obra de la cruz está consumada la obra expiatoria. Cristo quitó el pecado. Cristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo. ¿No quieres terminar en el infierno? Sea tanto en relación al Abadón o en el lago de fuego en el futuro. Cree en Jesucristo. Él pagó por tus pecados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Te extiendo finalmente esta invitación. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Y escaparás del Abadón y del lago de fuego. Gracias y paz a vosotros. Espero haber servido en algo con esta exposición. Deje su comentario ahí abajito en la caja de comentarios y comparta esta exposición, que no me quepa la menor duda que servirá y traerá luz a aquellos que escuchen. Nos vemos. Chao, chao, estimados.